Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Su servidora Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, en una transmisión especial que hicimos con la directora de Finavien, la doctora Rocío Mejía, transmisión para los hermanos migrantes, nos informó de la disposición de las tarjetas Finavien en los consulados allá en Estados Unidos. Incluso acaba de regresar de una gira que hizo ella en varios consulados allá, pero seguimos recibiendo denuncias, Presidenta, de que no les atienden en los consulados, porque hay que decirlo también, Presidenta, este servicio representa trabajo extra para muchos de los empleados que laboran ahí en los consulados. Entonces, mire, Presidenta, yo he estado con ellos personalmente, incluso he visitado algunos de los consulados allá en Estados Unidos. Y bueno, quiero comentarle que están muy preocupados, muy preocupados, porque pues los rumores, ¿no?, de que sus ahorros allá en Estados Unidos y que ellos preferirían tenerlos acá en México. Entonces, sí me gustaría, Presidenta, si habría la posibilidad de que se informe bien en detalle esto. Y precisamente quiero ponerle un audio de un hermano migrante, de una hermana migrante, que precisamente hace la mención de cómo ha ido a varios consulados y que no ha obtenido esta respuesta. Si usted me lo permite, Presidenta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, Nancy. Fíjate que te estoy mandando este reporte del Consulado de San José por la tarjeta del Finavien. Fíjate que ya fuimos a Sacramento, fuimos a San Francisco y ahorita venimos aquí a San José y no hay tarjetas del Finavien. No hay coordinación en ningún consulado porque nos traen de un lado para otro. ¿Te imaginas estar ahora sí como peregrinos de un lado para otro para que nos digan que no? Por favor, si puedes preguntarle a la presidenta o qué es lo que nos pueden decir, porque aquí no hay información y créeme que hay mucha gente que así nos traen. Te lo agradezco mucho. Esto es aquí en California. Cuídate mucho y muchas bendiciones, Nancy. Gracias por apoyarnos. Pueden pedirla por correo, a ver si tienes la presentación de Finavien. No necesitan ir al consulado, en los consulados se da información de la tarjeta Finavien. Vamos a hablar con Relaciones Exteriores para que aumente la información, pero se puede pedir directamente, no se necesita ir al consulado a recibir la tarjeta. Entonces se pide, se solicita, son las dos tarjetas que tienen que estar para la persona que vive en Estados Unidos y la persona que vive en México, y también puede ser a través, por la vía electrónica. A ver si nos pasa, Rocío, la información del lugar en donde pueden solicitarla. Gracias, Presidenta. Precisamente es eso de informarles, porque pues millones. Vamos a traer a Rocío para que vuelva a informar. Y sobre todo la facilidad en los consulados. El miércoles, si quieren. Bueno, miércoles es 18, ¿no? El 19, si quieren, que venga Rocío para poder informar. El viernes vamos a estar en Cancún. Solicitar tu tarjeta Finavien en www.gov.mx, Finavien. A ver, pícale ahí. Sí tienen internet, ¿no? Lo pueden pedir de manera directa. Sí, en este mismo tema también de nuestros hermanos migrantes, Presidenta, aquí se ha informado ya sobre el número de hermanos migrantes, que ya son varios miles, que ya pagan el IMSS, el Seguro Social desde allá, desde Estados Unidos, para ellos y para sus familiares. Pero, Presidenta, déjeme informarle que líderes de hermanos migrantes allá que apoyan incluso y que trabajan muchos de ellos ya, porque ha crecido la matrícula de las visas H2A. Presidenta, déjeme informarle que se han duplicado.
Nos dicen que no tienen todavía la prestación del Infonavit, Presidenta. Me dice Héctor Cruz que están pidiendo esta prestación porque pues es nada más un trámite. Ya pueden ellos acceder al IMSS, pero no el Infonavit. Entonces, definitivamente esto se ha enfrascado en trámites burocráticos, hay que conciliar Infonavit, IMSS, incluso tal vez Finavien, no sé yo de esas cosas bien específicamente, pero no cuentan todavía con el Infonavit y pues obviamente es también una inquietud muy grande de parte de nuestros hermanos migrantes el tener ese respaldo aquí en México, Presidenta. El jueves traemos a Octavio, a Zoé y a Rocío para que se conozca la manera de tener acceso a todos los apoyos para los migrantes aquí en México. Sí, e informarles aquí en detalle. Presidenta, también en este mismo tema de nuestros hermanos migrantes, sí quiero precisarle… Igual vamos a que venga México Te Abraza para que pueda ser completo. Muchas gracias, Presidenta. También quiero comentarle ahora con el rechazo de la reforma electoral en relación con nuestros hermanos migrantes. Bueno, en primer lugar, sí quiero destacar que una vez más le dan la espalda a nuestros hermanos migrantes porque los partidos de oposición ni siquiera se han manifestado y ni siquiera les han dado algún mensaje de que los van a seguir apoyando o que van a liberar esto del voto migrante o de las representaciones legislativas. Presidenta, pero déjeme comentarle que no se necesita la reforma constitucional, Presidenta, para que el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmen convenios de colaboración mucho más simplificados. El problema hoy es que, y es el mismo problema que se trae desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la apertura y el apoyo para nuestros hermanos migrantes, es que el INE se escuda mucho en la autonomía, en su autonomía, para no facilitar este proceso. El presidente también, bueno, pues empezó a ver eso, dice se han gastado miles de millones de pesos para el voto migrante y no se concreta y hasta la fecha, Presidenta. Entonces, sí se necesitaría un proceso entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, a veces no tienen los dientes la Secretaría de Relaciones Exteriores para acordar el voto migrante, Presidenta. Es que no es de Relaciones Exteriores, es un asunto del INE. Exacto. Relaciones Exteriores lo que hace es prestar el espacio de los consulados para que los paisanos y paisanas puedan ir allí a registrarse para obtener su credencial de elector y para los registros que tienen que hacer para votar. Pero no es Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores no tiene atribución sobre asuntos electorales. Es el Instituto Nacional Electoral. La reforma que planteamos iba mucho más allá, no solamente sobre facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, sino permitir que ellos votaran solamente por su representación, dentro de la representación proporcional. Es decir, que ellos tuvieran sus diputados y votaran por sus diputados, porque en este momento solamente votan por presidente o por jefe de gobierno o gobernadores, ahí en donde se permite el voto de mexicanos en el exterior, en las elecciones locales, es decir, solo votan por presidente o presidenta. Y para votar por diputados, pues no pueden votar, sino sencillamente tienen la representación de los plurinominales que ponen los partidos. La reforma electoral que enviamos planteaba que ellos pudieran tener sus propios diputados votados por ellos mismos. Eso fue rechazado, como ya sabemos. Lo que tiene que ver con la facilidad del voto de los mexicanos en el exterior son resoluciones del INE. Así es. Y tenemos que seguir pues promoviendo o haciendo un llamado al INE para que facilite el voto de las y los mexicanos en el exterior. Y se ha enfrascado en este proceso burocrático, Presidenta, porque el INE podría reconocer la matrícula consular para votar o el pasaporte, como lo hacen muchos países, por ejemplo Chile, para los hermanos migrantes, como un documento. Bueno, eso sí requeriría una reforma constitucional. O sea, lo que se necesita es la credencial de elector para votar. Ahorita para sí. Todas y todos los mexicanos, vivan en México o en el exterior. Lo que hay que facilitar son los registros y la posibilidad de obtener la credencial de elector en el extranjero. Eso es un asunto del INE.
y tiene que facilitarlo. Sí, y también, Presidenta, existen las figuras de las diputaciones afirmativas. Eso también no se necesita reforma constitucional. Por ejemplo, ahorita en las afirmaciones, en las acciones afirmativas está el derecho al voto, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios, y bueno, ahí podría entrar también el voto migrante, y para que en las listas plurinominales que van a prevalecer, las 200, en los primeros números aparezca también un hermano migrante, que incluso también se regularice para que sea efectivamente un hermano migrante que viva allá en Estados Unidos. Eso sí. Eso también se puede liberar, y es sin… ya, o sea, es dentro de la figura. O sea, en las listas plurinominales hoy entran 12. En las listas de todos los partidos políticos tienen que entrar 12 personas que viven en el exterior. Lo que pasa a veces, como bien dices, es que pues no se fija un límite de que tienen que vivir allá por tanto tiempo. Exacto. Entonces, a veces pues llevan ahí poco tiempo y se ponen en las plurinominales. Sí, y el INE, arropándose en su supuesta autonomía, pues no hay esa relación, ese vínculo, no se ha podido hacer con el gobierno federal, y es importante hacerlo, tal vez una comisión especial, porque estamos hablando de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos que podrían ya votar para el 2027, Presidenta. Bueno, gracias, Presidenta. También en otro tema, Presidenta, el asunto de luz y fuerza del Centro de los Trabajadores, ya ve que hubo aproximadamente más de 20,000 trabajadores que sí aceptaron la liquidación. Ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les hemos dado seguimiento a todo el proceso, incluso estuve ahí en el Monumento a la Revolución cuando fueron los más de 10,000 jubilados que sí recibieron ya todo el apoyo por parte de la 4T, o sea, les respondió. Pero hay algunos de estos que recibieron esas liquidaciones que presentaron demandas laborales, y ¿qué cree, Presidenta? Ya salieron a su favor ahora con la nueva, pues esta laboral, ¿no?, de la reforma laboral. Entonces, pues también están pidiendo que se les apoye para darle respuesta, porque ya recibieron laudos favorables, Presidenta. Y esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones para que lo llevara precisamente el Instituto para Regresarle al Pueblo lo Robado, con la licenciada Mónica Fernández Balboa. Entonces, sí habría que revisar ya esos laudos a su favor. Lo están revisando. Mónica trabaja muy bien, la verdad, ha hecho un gran trabajo al frente del instituto y está en ello. Ok, y ya por último, Presidenta, si usted me lo permite, hay muchos casos pendientes derivados de la Unidad de Inteligencia Financiera que le dimos mucho seguimiento, puntual seguimiento en el sexenio anterior. Presidenta, hay uno muy significativo que sí me interesa muchísimo porque es un sector muy productivo y sobre todo con mucho futuro en México, que es el sector turístico. El caso es del Consejo de Promoción Turística, que incluso, bueno, el presidente lo canceló, lo dio de baja, y precisamente fue por los desvíos de dinero que se daban. Se documentó la existencia de un contrato irregular y opaco que lo dieron aquí a conocer en la conferencia, y bueno, esto se hablaba de 110 millones de dólares, Presidenta, y Santiago Nieto, que era el que estaba en esa entonces, lo reveló. Y bueno, el contrato está suscrito en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el secretario entonces, Enrique de la Madrid, Presidenta. No sé si habría posibilidades de que nos pudieran dar informes de cómo va eso, seguramente ha de estar en la Fiscalía, pero sí es un asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera aquí con ustedes. Le pedimos a la fiscal que lo pueda informar. Sí. Y si me permite nada más, ya por último le mandan un mensaje, acaban de elegir al auditor y le hizo un video que se lo voy a dejar con Comunicación Social, Muna Buchaín, y me pidió que a ver si puede escucharlo y se los voy a dejar a través de… Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos de este lado a ver el compañero.
Gracias, presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Bueno, pues aparentemente este fin de semana el partido Morena junto con los partidos aliados se habrían posicionado y bueno, pues ya mostrarían el respaldo para el plan B que tengo entendido ya enviaría este día o a más tardar mañana al Congreso. Su opinión al respecto, presidenta, y sobre la negociación que se tuvo dentro de esta alianza. Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la, digamos, la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios. No puede ser que un congreso de un estado tenga 25 diputados, otro congreso tenga 25 diputados y un congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos, pues es un exceso. Y ese recurso no se lo lleva la Federación, sino el objetivo es que se quede para la gente, para ayudar a mejorar los servicios públicos de municipios y de los estados. Entonces hay acuerdo en este sentido. Nosotros vamos a seguir de todas maneras insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados. Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí. Entonces, hay acuerdo en este punto. Y en lo otro, pues vamos a seguir insistiendo. Presidenta, la semana pasada que nos hablaba sobre este plan B y este ahorro, si no mal recuerdo, mencionó 4,000 millones de pesos los que se podrían ahorrar con la reducción del presupuesto de estos diputados locales. Yo nada más tenía ahí la duda de saber específicamente cómo se piensan dirigir hacia las obras que necesiten los municipios, es decir, directamente se envía al municipio y ellos distribuyen este recurso o se va a eso es parte de la autonomía del municipio. Los municipios y los estados tienen dos tipos de ingresos. Uno que es el ingreso que aporta la Federación y otro que son los ingresos propios de impuestos que ellos cobran, predial, y otros derechos que pueden cobrar. Eso lo determina pues el propio cabildo en el caso del municipio o el Congreso estatal, dependiendo de la característica de lo que es el derecho o el impuesto en cada uno de los lugares. La aportación federal, con excepción de la Ciudad de México que tiene mitad y mitad de presupuesto, las demás entidades de la República tienen mayor aportación federal que lo que ingresan de manera directa. Hay estados que son más pobres y que por lo tanto tienen menos ingresos propios, hay estados que tienen pues mayores recursos y tienen mayores ingresos propios. Y la Federación, el objetivo que tiene a través de la Ley de Coordinación Fiscal, pues es distribuir esos presupuestos para que haya justicia en la distribución del presupuesto. Entonces, en este caso, la aportación federal, el objetivo es que no se vaya a pagar a un regidor sus bonos y sus beneficios y sus camionetas y sus trabajadores y sus asesores, sino que se vaya para bachear, que se vaya para obra pública, para agua potable, para drenaje. Y así debe decir en la reforma que estamos presentando, que el recurso que se ahorre de destinar menos a los congresos estatales o a los municipios debe de ir para beneficio de la gente, para obras y para servicios públicos. ¿La envía hoy, presidenta, su plan B? Mañana se estaría enviando. En otro tema, pues este fin de semana
volvimos a ver una nueva reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto al tema del apoyo a Cuba, y usted pues este fin de semana durante su gira Nayarit habla sobre esta continuidad al apoyo a la isla. ¿En qué consiste y la opinión respecto a este pues nuevo pronunciamiento del expresidente? Hace algunos días salió un desplegado en el periódico La Jornada, no sé si lo tienen por ahí. En ese desplegado firman muchas personalidades y muchas personas y llaman a depositar en una cuenta de un banco, del Banco Banorte, que ellos abrieron y que solicitaron a la Secretaría de Hacienda que esta asociación civil pudiera ser donataria, que se deposite ahí para enviar apoyo a Cuba. Eso fue iniciativa de ciudadanos que hicieron esta solicitud y abrieron esta cuenta. Ahí está, el destino de Cuba no nos es ajeno. En esta hora difícil para las soberanías de América Latina, el criminal cerco a la isla de Cuba nos duele especialmente a las mexicanas y a los mexicanos. No voy a leer todo, dice: a partir de este día damos a conocer una cuenta bancaria de Banorte, de la Asociación Civil Humanidad con América Latina, con clave interbancaria tal, con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables para la resistencia de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y firman, vamos a ver las firmas. Los responsables son Laura Esquivel y Carlos Pellicer López, y firman Elena Poniatowska, Enrique Semo, Ignacio Ramonet, Marcos Reutemann, Laura Esquivel, Carlos Pellicer López, Enrique Dussel, Peters, en fin, varias personalidades que firman este desplegado. El fin de semana, el presidente López Obrador hace una publicación en sus redes sociales, a ver si la pones. Dice: estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: no es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra. En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de esta Asociación Civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicina, petróleo, gasolina y ayudar al pueblo cubano. Cada quien aporte lo que pueda. Entonces, él hace este llamado. Este fin de semana hubo varias publicaciones de todos los adversarios políticos, que cada vez que ha salido, creo que 3 veces el presidente López Obrador desde su retiro político, uno cuando fue a votar por la reforma al Poder Judicial, otro cuando presentó su libro, y esta es la 3ª vez que hace este llamado a solidarizarse con el pueblo de Cuba. Y dicen que de dónde salió esa cuenta, y para que todos tengan sin problema, todas las cuentas de banco pues tienen que tener una reglamentación igual esta. O sea, no es algo que va a ser excluido de la regla de los depósitos, etcétera. Todo siempre es fiscalizado, porque ya decían quién sabe cuánta cosa. Entonces, es este llamado que hace él y que hacen pues muchas personalidades. Y es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo el pueblo de Cuba. Y es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos. No es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas, de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles. Entonces, este llamado que hace muchas personalidades, incluido el presidente López Obrador, para llamar a depositar en esta cuenta. Así fue. Gracias, presidenta. Ya casi por último, si me lo permite, especialistas universitarios afirman que este año
la temporada de estiaje podría ser un poco más grave que en otros años. Tomando como punto de partida este dato, preguntarle si se garantiza entonces el abasto de agua para la capital durante el ¿Quién dijo que iba a Mundial. ser un estiaje este año? Especialistas universitarios de escuelas públicas. Bueno, no necesariamente. Hubo varios años de estiaje, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México. El sistema Cutzamala, que suministra una parte muy importante, que son de presas en el estado de Michoacán y en el estado de México, cayó a una quinta parte de lo que debe normalmente tener. La disminución de la aportación de agua pues fue casi del 25% de lo que normalmente recibe el Valle de México. Y se hicieron varias acciones, me tocó como jefe de gobierno una parte, después ya le tocó a Martí Batres otra parte, y el año pasado hubo mucha lluvia y se llenaron de nuevo las presas del Cutzamala. Entonces, particularmente el Valle de México en este momento, pues al revés, tiene bastante agua. Y los estados que han sufrido mayor sequía son los del norte, particularmente Baja California, Sonora y Chihuahua, algo Coahuila también. Son los 4 estados que más han sufrido de escasez de agua, algo Sinaloa, pero no tanto como estos 4 estados, que el año pasado pues sí llovió, pero no lo suficiente para llenar las presas. Presidenta, y hablando de temas del Mundial, no sé si tuvo algún reporte de cómo le fue a la clase. Muy bien, hoy estuvo Clara ahí, nos mostró las imágenes. Fueron cerca de 9.500 personas en esta clase, la clase de fútbol más grande del mundo. El Zócalo se convirtió en cancha. Son actividades pues de mucha actividad comunitaria, que es lo más hermoso. Los conciertos, las clases, en fin, es algo muy bonito que se da en la Ciudad de México, pero también en muchísimos lugares del país. Presidente, ya por último, con datos del mes de enero, aparentemente México se ubicaría como el país con menos desempleo dentro de los países que integran la OCDE. Pues, ¿su opinión al respecto sobre este dato? Pues salió de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A los adversarios no les gusta. Siempre tienen algún pretexto para decir que algo está mal. Iba a decir algo, pero mejor no. Para decir que algo está mal. Entonces, fíjense, tasa de desempleo, enero de 2026, en comparación con la tasa más baja desde 2001, porcentaje de la fuerza laboral ajustado estacionalmente. Ya sé que van a decir que no todos son empleos formales, pues sí, pero es la tasa de desempleo desde que se mide, de la misma manera, porque siempre se ha medido igual la tasa de desempleo. México es el país con menos tasa de desempleo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Le agradezco, presidenta. Buen día. Gracias. Vamos de este lado, a ver, compañero. Buenos días, presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, aquí en esta mañanera le he expuesto lo que ocurre en los tribunales agrarios del país y hemos seguido indagando en Luces del Siglo y tenemos datos concluyentes de que de los 51 tribunales agrarios de este país, 19 están en manos de magistrados, magistradas que cumplieron su periodo para el que fueron nombrados, algunos desde hace 10 años.
Con honrosas excepciones, las características de la mayoría de ellos es que fueron nombrados precisamente por el pripanismo, cuando hubo una intención prácticamente de desaparecer la propiedad social de la tierra, los ejidos, las comunidades, y pues así, en efecto, han venido fallando durante ese tiempo que hoy incluso decíamos están en funciones. Un ejemplo nada más rápido es lo ocurrido recientemente en el asunto de Santa María Chimalapa, en el que, bueno, pues tierras que son o que se encuentran en Oaxaca, resulta que se les adjudican a ejidatarios que se encuentran en Chiapas, solamente por poner un ejemplo. Y, Presidenta, no solamente son estos 19, sino que además hay 7 tribunales que no tienen titular y que solamente están funcionando con secretarios de acuerdos. Es facultad del Ejecutivo pues hacer las ratificaciones correspondientes o presentarlas más bien al Senado de la República, las ratificaciones y los nuevos nombramientos, y en ese sentido preguntarle si es que su gobierno tiene ya algunas listas, algo que vaya precisamente a pues renovar los tribunales agrarios del país. Sí, lo vamos a enviar pronto. Recuerden que enviamos para el Tribunal Administrativo recientemente y vamos a enviar para el Tribunal Agrario. Es muy importante, los tribunales agrarios, muy importante. Ahí se dio mucha corrupción, de despojo de tierras a propiedad social, durante todo el periodo de privatización de los ejidos, de las comunidades, principalmente de los ejidos. Pues ahí hubo muchísimos problemas. Entonces sí es muy importante que haya gente honesta en los tribunales agrarios y que conozca y tenga la sensibilidad con la propiedad social. Entonces ya pronto vamos a enviar algunos perfiles. Sí. Presidenta, sobre este mismo asunto y como recordatorio, también le presentaba aquí en este espacio ya hace algunos meses sobre el caso de que precisamente por todo este abandono durante mucho tiempo del campo, pues padecemos el regreso, digamos, de los terratenientes como país. Y hay precisamente 411 políticos y empresarios que han acaparado más de 200,000 hectáreas en el país. Había usted comentado que habría un informe al respecto por parte de la SEDATU, si es que en algún momento también pudieran apoyarnos con eso. Sí, también de agua. Me lo presentaron el otro día, está buenísimo. El acaparamiento de agua y todas las trampas que se hacían para no pagar el agua, de empresas, de políticos que se opusieron al cambio en la ley del agua y que hoy se sabe, ya lo vamos a presentar aquí, que es porque tenían concesiones que transmitían. Está bueno el reporte, ya lo vamos a presentar, yo creo que la próxima semana. Presidenta, sobre el asunto de las tierras es importante porque pues hoy el que se considera el mayor acaparador de tierras del país, pues es hasta presidente de una fundación hoy académica y que bueno pues tiene tierras acumuladas de distintos ejidos en distintas entidades de la República. ¿Y por qué? Pues porque él fue precisamente en algún momento funcionario agrario del país, pero son prácticamente, decíamos, pues políticos de todos los partidos con registro. Bueno, lo paso un poco más adelante. Gracias. Presidenta, en otro tema, también me gustaría preguntarle acerca de esta solución alternativa que se llegó por parte de su gobierno con Grupo México con respecto de lo que ocurrió en el derrame del río Sonora. Se lo pregunto, Presidenta, porque en el sexenio pasado pues había una denuncia de carácter penal que documentó que no se trató de un accidente, sino de un crimen ambiental, el mayor en la historia del país por minería. Un crimen, decíamos, que no solamente involucró a las empresas de Grupo México, sino también a servidores públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, que alteraron informes para decir que ya estaba todo saneado, que incluso el archivo que tenía la propia Semarnat se entregó a Grupo México y varios de estos servidores públicos terminaron como empleados precisamente de Grupo México. Nos ha comentado ya usted que hay una solución alternativa sobre este asunto, además por un monto que era menor al que establecía la propia denuncia penal del sexenio pasado. Preguntarle, Presidenta, ¿por qué mejor no llegar al final de lo que establecía esa investigación y que se aplicara la ley para estas empresas y para los servidores públicos que se coludieron
en este crimen ambiental y entonces mejor llegar a una solución pues alternativa. Cuando hay daño ambiental, siempre hay la posibilidad, bueno, en general hay soluciones alternativas, pero particularmente cuando hay daño ambiental, la pregunta siempre es, ¿qué es mejor? ¿Que se repare el daño ambiental como salida alternativa o que haya personas que acaben detenidas? Entonces, en este caso, pues se dijo mejor que se repare el daño ambiental. Eso no quita que todavía hay algunos casos penales, pero la salida alternativa pues siempre es una posibilidad, privilegiando la mejora ambiental frente a la sanción a una persona. Esa es la salida que se planteó por parte también del gobierno del Estado de Sonora. En este momento ya pues falta muy poco se está licitando el hospital, ya espero que en este mismo mes se asigne a qué empresa lo va a desarrollar para que inicie ya en abril la construcción del hospital, que es una de las medidas alternativas, y todavía Grupo México tiene que depositar 1,000 millones de pesos, depositó 500, faltan 1,000 millones de pesos para iniciar todas las obras de saneamiento del río Sonora, y estamos esperando ese depósito. Si no, pues se reactiva todo, ¿verdad? Porque hay un compromiso de que en efecto se tiene que depositar todo el recurso. Presidenta, entonces, nada más para que me quede claro, a la par de esta remediación de carácter ambiental, hay todavía asuntos de carácter penal. Sí, porque hay lo que corresponde, digamos, a la empresa y hay lo que corresponde pues a servidores públicos de aquel entonces, ¿no? Que es distinto, a menos que ellos también aportaran para la reparación ambiental. Gracias, Presidenta. Quería preguntarle también acerca de pues un expediente abierto contra México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso 15.769, que bueno, fue abierto en agosto pasado. Después ya se consolidó, digamos, la apertura de este expediente en diciembre pasado y el Estado mexicano no ha respondido por este asunto. Se trata precisamente de una negligencia médica en su momento, ya ocurrida pues hace 28 años contra la niña Johanna Fisher Garza, una negligencia médica, Presidenta, que involucra a una cadena de hospitales, Hospital José A. Muguerza, allá en Nuevo León. Aquí el asunto, Presidenta, es que se pudo acreditar el encubrimiento por parte del gobierno de Nuevo León entonces, de Natividad González Parás. Este asunto pues ha ido escalando, avanzando muy lentamente, con muchas cosas en contra por las instituciones de justicia mexicana, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente en tiempos de Norma Piña le dijo esta misma ministra a la madre de quien fuera la niña, Johanna Fisher Garza: ¿para qué quieres a la enfermera en la cárcel si nadie te va a pagar ni un pañal? Es decir, es una suerte, decíamos, de agresiones, de cierre de puertas de la justicia mexicana, que tuvo precisamente que llegar este caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha respondido todavía aún. Preguntarle si usted estaba enterada, le habían informado de esta apertura del expediente y qué será lo que hará el Estado mexicano. Lo revisamos y con gusto lo informamos aquí. Gracias, Presidenta. Ya nada más un par de recordatorios sobre algunas preguntas también realizadas anteriormente, y tiene que ver con el informe sobre la deforestación en México. Le habíamos comentado que había pues en 20 años se había deforestado el doble de lo que es un país como El Salvador. Sí, deforestación y también Sembrando Vida, que pronto viene también a informar de cómo ha sido la reforestación y la restauración ambiental de mucho territorio. Y el otro recordatorio, Presidenta, era sobre pues el caso de que obligaron a una adulta mayor, hoy enferma, a rechazar, digamos, los derechos adquiridos de manera laboral. Esto en el comisión, se me olvida ahorita el nombre del boxeo mexicano, del boxeo mundial. Ah, sí. Sí, te pasamos una tarjeta porque nos contestó el Consejo Mundial de Boxeo y pues ahí hay sus diferencias, ¿no?, sobre este caso. Entonces, informamos sobre esto. Le agradezco mucho, quedo pendiente. Gracias. Sí. Bueno, vamos ahora de este lado, a ver, compañero.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Julio Sánchez, de Uno TV. Ahora que mencionaba este tema de la asociación civil en la que participó el presidente, tengo algunas dudas que quisiera saber si usted me puede confirmar. Se dice o se habló en estas publicaciones que pues logró una constitución muy rápidamente. ¿Tiene usted confirmado esto, que fue muy rápido Sí. el proceso? Pues ellos solicitaron como se hace normalmente con las asociaciones civiles, solicitaron ser donatarios y se le otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Sabe cuándo presentaron su registro de inscripción? No tengo el dato, pero con gusto se los podemos informar. Ok. ¿Sabe quién es el representante legal? Son las personas que firman el desplegado. Entiendo que ellos son los que son los representantes de la asociación civil. Laura Esquivel y Carlos Pellicer López. Ellos son los dos Sí. representantes. Ok. Presidente, Desconozco si tienen un abogado para ser el representante legal. Lo averiguo y con gusto se los informo. muchas gracias. Aprovecharía para preguntarle, ¿llamaría usted también a hacer alguna donación a través de esta asociación civil? Sí, puede ser de manera personal. Es importante que se sepa, porque ayer decían unas barbaridades, de veras. Fíjense que la derecha se caracteriza por algo. Son mezquinos. Y el humanismo se caracteriza por la fraternidad. Es la mezquindad frente a la fraternidad. Así de claro. La mezquindad en las mentiras, las calumnias. Ayer sueltan los bots, que era obvio, y luego ya el presidente López Obrador no tiene apoyo. Pero déjense ustedes eso, después dijeron una cantidad de mentiras tremendas. Este es un asunto de fraternidad. Ayer lo dije en el evento en Nayarit. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca, porque entonces dejaríamos de ser quienes somos. Y hay que defenderlo en todos los foros. México fue el único país, frente a todas las presiones, que se opuso al bloqueo a Cuba. El único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano. Siempre. Un pueblo hermano. Pero la mezquindad a veces, pues, está por encima de todo. El racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha. Y acá, pues, es el humanismo, la fraternidad. Entonces, como presidenta, pues, nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba. Seguir apoyándolo, porque esa es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo, como persona, pues ya veré si hacemos una aportación. Sí. Ya lo informaré. Es lo que le iba a preguntar justo, si va a hacer formalmente una donación usted a través de Sí, yo esta… creo que sí. Sí lo voy a hacer, de manera personal. ¿Cuánto sería? Bueno, lo voy que a usted- ver, mañana les informo. Ok. Presidenta, aprovechando ahora este tema que es, por supuesto, más allá de las posiciones políticas o de ideología, ¿qué piensa usted del régimen cubano en el contexto de que hay, pues prácticamente todos los organismos internacionales se han pronunciado sobre violaciones de los derechos humanos en ese Le país? corresponde al pueblo de Cuba. Así como nosotros respetamos al presidente Trump porque le corresponde al pueblo de Estados Unidos.
A veces decimos cosas en las que no estamos de acuerdo, que corresponden a la relación bilateral, pero lo respetamos, porque lo eligió su pueblo. Igual que no estamos de acuerdo con el presidente de Argentina, pero lo eligió su pueblo, y podemos decir en lo que no estamos de acuerdo. Y más como presidenta, pues me corresponde la autodeterminación de los pueblos, siempre levantar esa consigna. Por supuesto, cuando hay golpes de Estado y otras cosas, pues es distinto, porque ya va contra la decisión y la autodeterminación de los pueblos. Pero es una decisión del pueblo cubano, no es una decisión que nos corresponde. Y a veces estamos de acuerdo, podemos no estar de acuerdo en algunos temas. Es igual que con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros queremos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena. Y siempre vamos a buscar esa buena relación, siempre, siempre. Por los mexicanos que viven allá, porque somos naciones vecinas, siempre. Claro, ahí donde no estamos de acuerdo, pues también lo manifestamos, pero buscamos una buena relación. Igual con el gobierno de Cuba, le corresponde a los cubanos definir su gobierno. Y habrá cosas en las que estemos de acuerdo, habrá cosas en las que no, pero no tiene por qué sufrir su pueblo, nunca. Por eso nosotros, no solamente por convicción, sino esa es la historia del Estado mexicano, no estamos de acuerdo con los bloqueos, porque no dañan al gobierno, dañan a los pueblos. Y así se hizo en los 60s, cuando inició el bloqueo. Y así lo han mantenido los gobiernos de México en todos los ámbitos. Gracias, presidenta. Ahora que mencionaba la relación con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, pues este fin de semana, quizá desde el viernes, vimos intercambio de comentarios a través de las redes sociales. Se dan en un contexto de temas de seguridad, pero también hoy inician las mesas de diálogo para temas económicos y demás. ¿No es momento ahora, o cómo ve usted, cuándo sería viable tener ya un encuentro directamente con el presidente de los Estados Unidos para abordar estos temas de la agenda bilateral? Pues ya vamos a ver el mejor momento. Hay momentos de desacuerdos, cuando sobre todo pues se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio. Ahora inicia estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término. Pero formalmente está buscando usted una reunión con su Hemos homólogo. hablado varias veces y siempre hemos dicho, bueno, ya nos veremos pronto, ya vamos a ver cuándo definimos esta reunión. ¿Es prioridad para usted, para su gobierno, tener una reunión con el presidente de Estados Unidos? Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza. Son los 4 principios. A ver, ponlos de nuevo para que no haya ninguna duda. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Esos han sido los principios que han marcado nuestra relación y que ellos los entienden bien. Entonces, vamos a seguir buscando una buena relación siempre con Estados Unidos. Eso en el marco de nuestros principios. ¿Cómo se explicaría, presidente, entonces estos comentarios que hace de alguna forma el mandatario, haciendo señalamientos insistentes sobre, por ejemplo, la situación que él dice se vive en México, esto que él dice de
narco. Bueno, pues él estado. tiene que contestarlo, ¿no? No soy yo quien tenga que contestarlo. Nosotros, como decimos, en México gobierna el pueblo de México. Quien nos eligió fue el pueblo. Y respondemos al pueblo de México y buscamos siempre una buena relación con los Estados Unidos. ¿Una nueva llamada, Presidenta, en estos días, en este contexto? Pues vamos a ver. Hoy se reúnen los equipos, también en materia de seguridad va a haber algunas reuniones. Entonces, pues ya vamos a buscar el mejor momento para la llamada. De acuerdo, Presidenta. Ahora quisiera abordar el tema de la reforma electoral, si me permite. Luego de lo que usted ya hablaba, este acuerdo que hay, ¿cómo calificaría la posición de los partidos que son aliados en el movimiento y que cuando se les dice vamos a bajar los privilegios, es la idea de la clase política, de los partidos políticos, ahí dicen que no, y ahora que pues, se habla solamente de una parte específica y dicen sí apoyamos? ¿No es una especie de un descaro, Presidenta? Pues es su posición y eso pues lo valora el pueblo, esa es su posición y nosotros pues seguimos pensando lo mismo, yo no he cambiado de parecer y además qué bueno que envíe la reforma, aunque se haya votado en contra, porque marca lo que nosotros pensamos y vamos a seguir insistiendo que es muy importante que disminuya el presupuesto de los partidos políticos y que los plurinominales no sean definidos por las listas de las cúpulas de los partidos, sino que sean reconociendo la proporción que tiene cada partido en la votación, que sean elegidos de una manera distinta y que participe la gente. Eso lo vamos a seguir defendiendo. Ahora pues hubo un acuerdo en lo que tiene que ver con la disminución de los regidores y que ese recurso se quede para el apoyo a la gente en los municipios y también la disminución del recurso para los partidos, bueno, para los diputados y diputadas y que ese recurso se quede en los estados para obras públicas y servicios. Ese es en lo que estamos de acuerdo. En lo otro pues no estuvieron de acuerdo con nosotros y ya que la gente pues tome su decisión. Presidenta, no fue algo nuevo, no son propuestas suyas que salieron a partir de, digamos, las consultas que se hicieron y demás, sino fue parte de su proyecto desde un inicio y ellos lo apoyaron. Ahora, ¿qué fue por qué cambia esa pues posición? ellos tienen que contestar. Nosotros cumplimos y ya pues que valore la gente. ¿Confirmaría que la va a enviar al Senado de la República el día de mañana? Mañana. No sé que la Secretaría de Gobernación, no les pregunté hoy en la mañana a qué Cámara va a ir, pero ya mañana lo informamos. Pero ya mañana. De acuerdo, Presidenta. En un último tema, si me permite, y con eso agradezco mucho sus respuestas, quisiera que me platicara un poco, o nos platicara un poco cómo fue esta ceremonia o este homenaje que realizó a los elementos que lamentablemente perdieron la vida en el marco de la operación en Jalisco hace ya más de 2 semanas. Por favor, ¿cómo fue ese evento? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Nos podría platicar un poco al respecto, por favor? Pues estuvieron presentes lo voy a platicar en el marco del respeto a las familias. Estuvo presente el general secretario, el comandante de la Guardia Nacional, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y el director del ISFAM. Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario por parte no solamente del ISFAM, sino de la Comisión de Víctimas. Incluso hubo entidades de la República, estados que dieron una aportación para apoyar a las familias. Y pues es el protocolo que se sigue en estos casos de reconocimiento a los elementos caídos y estuvieron las familias y pues abrazamos a cada uno de ellos en este momento pues tan difícil de pérdida, muchos de ellos muy jóvenes. Entonces
muy emotivo y al mismo tiempo pues muy doloroso. Jóvenes que pues deciden entregar la vida por los demás. ¿Platicó usted con las familias? Sí, con algunas de ellas. ¿Qué le dijeron, presidenta? ¿Qué le comentaron Pues eso a usted? ya es un asunto entre las familias y la presidenta, ¿no? Yo creo que hay que guardar respeto y siempre apoyarlos en todo lo que se necesite. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Sí. Bueno, vamos de este lado, la compañera, ahora sí. Muchas gracias, presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. La semana pasada usted comentaba, después de la fallida reforma electoral, de que era necesario limpiar y hacer una revisión hacia adentro de las instituciones. Y hace un momento usted misma comentaba de que se están renovando. Me estoy dirigiendo más que nada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde hace unos días hicieron unos cambios en el área jurídica, pero me llama mucho la atención, presidenta, quién ocupa ese lugar. Se entiende que la Cuarta Transformación debería polarizar, de que no llegaran o que no sigan extendiéndose las redes del poder de la vieja usanza del gobierno que terminó la 4T. Y pues sí, me llama mucho la atención, me lleva a preguntarle esto con todo respeto, si tiene contemplado también manejar algún tipo de cambio, así como en el Poder Judicial, de revisar de que quienes lleguen pues sean realmente las personas idóneas y que no sean redes de los antiguos poderes como el ex dirigente de este lugar. No sé a quién te refieres. Pues creo que todo el mundo conoce quién fue el que redactó el documento jurídico del fuero del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Me estoy refiriendo exactamente a Juan Carlos Roa Jacobo. Pero él, o sea, en este momento cambió el Tribunal Superior, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, y hay nuevas personas que llegaron, que es gente pues con su trayectoria. Entonces, pero son personas que de alguna manera tienen lazos con las personas que anteriormente manejaban ahí y que no son afines a la 4T. Y no es que sea de partido, simplemente de que al tener no nexos… sé a quién te refieres con las nuevas personas que llegaron. Yo lo que creo pues es que hay que ver cómo trabaja, igual que el nuevo auditor de la Auditoría Superior de la Federación. Pues el objetivo es que no haya privilegios y que se acabe la corrupción en todos los ámbitos. Y esa es una tarea de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, y lo que hay que ver pues es las resoluciones hacia adelante, como bien, en el marco de la justicia, ¿verdad? Porque no se puede resolver algo que no tenga que ver con las leyes, eso sí. Hay que cumplir con la justicia y con el Estado de Derecho. Quizás pero vigilar. Esas instituciones pues sirvieron mucho para pues dejar pasar o por lo menos resolver a favor de alguien que no tuviera, sea una persona física o moral, pues que no tuviera la razón, sino que a cambio de recursos o a cambio de favores pues se resolvía. Y el objetivo pues es ir saneando todas las instituciones. Ese es el punto. Gracias, presidenta. Hace unos días que nos tocó estar acompañándola allí en Guadalajara, sabemos que está próximo el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y si bien es cierto que el ingeniero Efraín está haciendo un trabajo extraordinario en la Conagua, y así como se está recuperando el río Atoyac, la pregunta aquí es, después de ver el lago de Chapala, que como sabemos es uno de los más grandes e importantes de nuestro país, quisiera saber si hay algún proyecto para también para el río Lerma, que sabemos que está, es digamos que la vena fuerte de México en cuestiones de agua, que seguramente con el plan hídrico que lo llevo de la mano, que está trabajando Efraín Morales, saber, sobre todo ahorita, ¿no?, que se hacen tantos eventos, se dicen tantas cosas, pero en realidad quisiera, a petición de colonos, de ciudadanos de Chapala y de quien le hace llegar un fuerte abrazo, la doctora Lupita Ceballos,
que ha trabajado con ustedes desde un principio, quisieran saber ellos qué realmente se está haciendo para limpiar y para mantener, rescatar el río Lerma, así como se está haciendo con el río Atoyac. Son 3 ríos los que vamos a sanear: el Atoyac y sus afluentes, el río Tula y sus afluentes y el río Lerma Santiago, que es la principal aportación al lago de Chapala. Se están construyendo plantas de tratamiento, se llaman colectores marginales. ¿Qué quiere decir eso? Son tuberías, digamos, que llevan de drenaje que cae directo al río. La idea es ponerlo en un tubo de drenaje y que pueda descargar en una planta de tratamiento y que ya el agua tratada pues pueda descargarse al río cumpliendo con todas las normas ambientales. Entonces están haciendo los colectores marginales, están haciendo las plantas de tratamiento y además aquellas descargas que son industriales, pues garantizar que nos sigan aportando de manera directa, como en el caso del río Atoyac, con varias textileras que aportan de manera directa al río y que se está pues trabajando con ellos para que tengan sus propias plantas de tratamiento. El río Lerma también se están construyendo plantas de tratamiento. Vamos a aprovechar el 22 de marzo para que se hable. ¿Habrá algún evento de todos los, pues por lo menos aquí en la mañanera? 22 es fin de semana. Es que es domingo. Pues vamos a hacerlo el 23 o antes. No, antes ya no nos va a dar, ¿verdad? Esta semana. La próxima semana, que nos expongan todo lo que se está haciendo en agua potable, en saneamiento y también todo lo que se está recuperando de transmisiones de agua que se hacían, que permitía la anterior ley y que ya no se permiten para no pagar el agua, de grandes consumidores, pero también de entrega de títulos de concesión a pequeños agricultores, que no se les daba hacía muchísimo tiempo. Presidente, y concatenado a ello, el avance se pudiera dar de la Agenda 2030, ¿se va a lograr, no se va a lograr? ¿Qué se está haciendo? Sobre todo en el OD6. Sí, lo podemos presentar también, pero lo más importante para nosotros pues es seguir disminuyendo la pobreza, las desigualdades y avanzar en los objetivos ambientales del país. Gracias, Presidenta. Y pues ya por último, en temas de la Profeco, aprovechando que está aquí el compañero, unas personas me interceptaron aquí afuera, personas que van y compran a las tiendas estas comerciales como Walmart y que dan todo lo que trabajan. Fueron defraudados de alguna manera, la Profeco los acompañó, pero no tuvieron ninguna respuesta. Le hice ahorita entrega a nuestra querida Adriana el documento de la persona que se queja, pero es algo común de que la Profeco dice hasta aquí llegué y ya no puedo seguir, y estas empresas que ni siquiera son mexicanas pues vienen a desfalcar a las familias mexicanas. Entonces pedirle el favor si pudiera tomar el caso, revisarlo. Sí estuvo presente la Profeco, pero por ahí hubieron actos que dices, bueno, ya somos amigos y te la dejo pasar, ya no. No, eso no pasa en la Profeco. Pues no, me consta, porque Iván es una persona de primerísima, trabaja conmigo desde hace mucho tiempo. Lo que busca Profeco, ahora lo explica Iván, es que pues se trate de resolver el problema con la persona. Hay un caso, por ejemplo, en Walmart, ¿no?, que se expusieron equipos a un monto y se había equivocado Walmart al exponerlo, pero pues ese es digamos responsabilidad de Walmart. Entonces la gente quiso comprar y a la hora de la hora eran mucho más caros. Entonces, ¿qué trata de hacer Profeco? Pues que se lo vendan al precio que estuvo anunciado. Si se niega la tienda, pues entonces viene la sanción a la tienda y lo que tiene que hacer con los consumidores. Pero a ver, explícalo, Iván. Muchas gracias, Presidenta. Yo lo dividiría en 2 temas. Uno es nosotros, el procedimiento de conciliación con un consumidor viene en 3 etapas. Entonces, si no hay un acuerdo en ninguna de estas etapas, al final el propio procedimiento administrativo nos indica que se deja a salvo los derechos de las personas consumidoras
y ahí las personas consumidoras pudieran escalar el asunto ya a una denuncia penal. Pero nosotros siempre lo que intentamos es, o siempre le damos la razón a las personas consumidoras en este proceso de conciliación. Y en particular de Walmart, y aprovecho para lo que acaba de comentar la presidenta, desde el año pasado hubo una cancelación masiva de compras por algo sucedido el 6 de marzo de 2025. Entonces ya se iniciaron todos los procedimientos y la convocatoria para realizar una demanda colectiva, porque no, lo que decía la presidenta, no se respetaron finalmente los precios que estaban publicados y se hizo una cancelación masiva de pedidos. Ahorita iniciamos la demanda con 96 consentimientos adjuntos de consumidores que están de acuerdo en que la Profeco los represente, pero nosotros creemos que el alcance por todos los expedientes que tenemos en la institución es que van a ser alrededor de 839 personas consumidoras beneficiadas por esta compra masiva que sucedió el año pasado. Esa sería la información, presidenta. Sí, muchas gracias. Nada más quiero aclarar que no es nada personal, es lo que dice la gente. A lo mejor, así como la presidenta tiene excelentes estrategias, a veces los que están más abajo actúan de otra forma. Nada más es el comentario. Con todo respeto. Gracias. La queja, cualquier servidor público, bienvenida. Aquí hay que escuchar siempre a la gente. Lo que sí es que depende mucho también de la cabeza, ¿no?, de la institución. Si busca resolver los problemas a favor del pueblo, de la ciudadanía, o no lo quiere hacer. Y en nuestro gobierno pues no toleramos nadie que busque algún beneficio personal o apoyar a alguien fuera de la ley. Por eso Entonces, me permite exponerlo, presidenta. Sí, por supuesto. Y aquí Muchas en gracias. cualquier lado, cualquier denuncia es bienvenida. Gracias, presidenta. Por último, en la reforma que estaba proponiendo anteriormente, estaba contemplando el limitar toda esta lluvia de cosas que se hacen a través de la inteligencia artificial cuando se repiten muchos spots y cosas que hoy lo estamos viviendo en todos los aspectos, ¿no? Lo hacen tan viral, como lo llaman ahora, perjudicando a todos. Esta que no pasó, presidenta, sin embargo, no contempla en lo general limitar esto, digo, esto no evitar la libertad de expresión, pero estos que son difamaciones, que son cosas que como la violencia, lo hizo ahorita con el área de Secretaría de Mujeres, pero está focalizado únicamente, pero hay muchos ataques y como lo repito y con toda la pena y me solidarizo con usted, porque ahorita nada más en la transmisión que estamos teniendo, si nos ponemos a revisar cuántas agresiones recibe usted, y son bots y son gente que, entonces, ¿por qué no pensar, con todo respeto, si no pasó para los partidos políticos, para los candidatos que sufren también? Pero son cosas distintas. O sea, el INE tiene que sancionar, está sancionado ya en la ley, o ya está establecido en la ley, que la violencia o la denigración o denigrar a un candidato, candidata, o la violencia de género, pues no está permitida. El tema pues es que las autoridades electorales pues tienen que actuar adecuadamente, a veces se tardan mucho en poner las sanciones, a veces lo hacen, pero a veces se tardan mucho. Entonces pues depende de la autoridad. Ahora, no todo se puede regular, no todo. Y depende de uno, pues, y la cercanía que tiene con la gente, más nosotros que fuimos elegidos por el pueblo, pues lo que nos interesa es lo que dice el pueblo. Cuando salimos, cuando vamos a un lado, a otro, lo que nos dicen las encuestas bien hechas, porque hay otras que pues no tanto. Y por ahí nos regimos.
si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Lo demás, pues es parte de lo que hoy existe en las redes sociales, que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero no todo se puede regular, no todo. Sí, lamentablemente. Es triste porque los jóvenes que van creciendo van viendo información mentira. Pero son muy inteligentes las y los jóvenes, ¿eh? Es como les dije que en un evento de preparatoria les dije, ¿cuántas horas ven las redes sociales? Y unos me dijeron hasta 10 horas, no sé si me estaban cotorreando o realmente ven 10 horas las redes sociales al día. Y les dije, les voy a decir algo, no siempre dicen la verdad las redes sociales. Dicen, es como presidenta no nos está diciendo, ya lo sabemos. Ya lo ¿no? sabemos. También son muy listos las y los jóvenes. Lo importante pues es que no los afecte a ellos también, todo que puedan jugar, que puedan divertirse, que tengan otro espacio de convivencia social que no sea solamente a través del teléfono celular. Gracias, presidenta. Por último, preguntarle, comentó usted la semana pasada de que va a bajar al sureste, ¿contempla ir a Tabasco? No, ahora no vamos a Tabasco. ¿Por qué nos castiga? Vamos a Quintana Roo. El jueves en la tarde es la convención bancaria. Después, el viernes nos quedamos ahí en Quintana Roo. Y en la noche vamos a Oaxaca, porque viene el 21 de marzo. Vamos a Guelatao. Vamos a inaugurar en la ciudad de Oaxaca un museo dedicado a Margarita Maza, que hizo una estatua también, que nos ayudó mucho José Alfonso a todo este proceso. La vamos a nombrar primera embajadora histórica de la República. Wow. Y de ahí probablemente vamos a la costa de Oaxaca. Estamos todavía en esa definición. ¿Y el miércoles a Tampico? El miércoles vamos a celebrar el 18 de marzo, son ¿qué? 88 años, ¿no?, de la expropiación petrolera. En Tampico, en Tampico no. Vamos a Pánuco, ¿verdad? En Pánuco, finalmente. Una plataforma petrolera que se construyó desde el periodo del presidente López Obrador y que ya está lista y que fue construida pues de manera directa por Pemex y pues ya se va a lanzar, la vamos a conocer. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, por acá. Ya la última, vamos al humanismo mexicano. Buenos días, presidenta. Gloria Carpe, de Diario Imagen. ¿Sigue en pie que se posponga la elección a jueces y magistrados del Poder Judicial para el 2028? Sí, mañana ya vamos a explicar sobre el tema de la revocación de mandato y la elección al Poder Judicial. Gracias. Pues deja derrama económica de 25 millones de pesos el festival cultural más importante de Michoacán, Cuinchecua, con lo cual vemos que a través de la cultura y turismo también se fortalece el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ¿Su opinión al respecto? Nos toca ya dar el informe del Plan Michoacán, ya lo vamos a dar también. De acuerdo con lo que nos reportó Josefina, la secretaria de Turismo, ha tenido mucho más visitantes Michoacán en diciembre y en enero. Entonces, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Turismo junto con el gobierno de Michoacán está ayudando mucho. Parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Gracias. En México se registran entre 1.7 y 1.9 millones de nacimientos cada año, lo que representa cerca de 4.600 nacimientos diarios. Por ello, el combate a la desnutrición infantil y el control del sarampión fueron los principales temas abordados durante una primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar. ¿Qué opinas sobre estos temas, en especial sobre la desnutrición infantil en México? Hay todavía casos, estamos trabajando en ello con el Gabinete de Salud. Todavía hay casos, lamentablemente, en nuestro país.
y vamos a hacer una intervención territorial porque está en ciertos lugares de nuestro país. Todavía, lamentablemente, la desnutrición infantil tiene que ver con garantizar la alimentación de la madre y también pues de los pequeños en la primera infancia hasta los 1000 días de vida. Entonces, estamos trabajando en ello y ya lo vamos a presentar. Gracias. Y bueno, sobre la Mañana viene salud, mañana viene el gabinete de salud. Gracias, presidenta. Y sobre el precio de la gasolina, que se va a mantener durante los próximos 6 meses por debajo de los 24 pesos, ¿se va a trabajar también pronto para, una vez que concluyan estos 6 meses, poderla seguir manteniendo así? Sí, esa es la idea, garantizar que no suba el precio de la gasolina. Hay que recordar pues los gasolinazos del último periodo de Peña Nieto principalmente. También pasó con Calderón, pero con Peña Nieto cada mes subía la gasolina. Nosotros, desde que llegó el presidente López Obrador, se comprometió a que no iba a subir el precio de la gasolina en términos reales, solamente lo que correspondía a la inflación. Ahora incluso está más barato este año que lo que estaba el año pasado, porque está al mismo precio, es decir, no sé, lo que se refiere a la gasolina regular, la magna, porque no aumentó la inflación, entonces se mantiene por debajo de los 24 pesos. Y para compensar este incremento en el precio del petróleo a nivel internacional y de las gasolinas, pues siempre hay una compensación con el IEPS, que muy probablemente esta semana puede incorporarse en el diésel y en la gasolina. Y además que no hay subsidio gubernamental para ello. En este caso no, a menos que suba mucho el precio de la gasolina. Ahora, por la guerra en Medio Oriente, particularmente en Irán, pues el precio del petróleo llegó a más de $100 el barril. Antes de que iniciara estaba sobre $60 el barril. Subió $40. Todavía estuvo, la semana pasada estuvo como a 110, el fin de semana, no este que pasó, sino el anterior. El presidente Trump hizo una declaración de que iba a durar poco la guerra, entonces eso disminuyó. Después hubo una declaración de que se iban a abrir las reservas internacionales por parte de los países que pertenecen a la Agencia Internacional de Energía, eso bajó. Sin embargo, pues se recrudeció el conflicto y particularmente pues no hay paso en este momento en el estrecho de Hormuz, se llama, ¿no? Por parte de Irán, y eso evita pues que haya disponibilidad de petróleo en el mundo y eso nuevamente elevó el precio del petróleo. ¿Cómo nos afecta? Pues nosotros nos regimos por los precios internacionales, aun cuando producimos el 80% a nivel nacional. Y el objetivo, lo voy a decir ahora el 18 de marzo, es seguir avanzando en la soberanía energética. Hoy hay pues no solamente un precio alto, sino escasez en muchos lugares de combustible, porque no está saliendo de muchos países árabes el petróleo por este control de este estrecho. Entonces, pues eso hace que nosotros tengamos que entrar esta semana a un subsidio. ¿Cómo se subsidia? Pues se disminuye lo que corresponde a los impuestos de la gasolina y el diésel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vámonos. Humanismo mexicano. Mañana ya, porque apenas me las pasaron. Déjenme las reviso. ¿Perdón? Para que deposite el Grupo México los 10 millones, ¿hay un plazo? Pues tiene que ser pronto. Ahora empieza, quédate aquí. Ahora empieza la construcción del hospital y tiene que depositarse en estos meses, si no, pues se regresa pues al original. El acuerdo entre el Grupo México y el gobierno. Aquí se presentó, a ver si lo puede subir la
la Secretaría de Medio Ambiente y Conagua, que es la parte más importante, y que allí pongan la parte de salud para que se conozca por todos los sonorenses, las y los sonorenses. Sí. Hoy tengo reunión para ver otra parte de la agenda legislativa en la noche con Secretaría de Gobernación y no sé si vienen los diputados, el coordinador de Morena y del Senado y de la Cámara de Diputados. Al rato voy a ver a la Secretaria de Gobernación para ver pues cómo quedó finalmente la redacción de lo que se va a enviar mañana y de todas maneras tenemos una agenda importante que todavía está pendiente. Por cierto que está por aprobarse en Cámara de Diputados lo de la disminución de las pensiones doradas que le pusieron, que también es una reforma constitucional. Se aprobó en el Senado, viene a Cámara de Diputados y luego tiene que aprobarse por los congresos porque es una reforma constitucional. Y ahí también hay un ahorro que va, eso sí, directo a sector salud. Lo vamos a etiquetar para hospitales específicos en las zonas que más lo necesitan. El jueves, el presidente de Alemania viene. No sé si es aquí, pero sí viene el presidente. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. La historia de México está llena de ejemplos de soberanía, humanismo y justicia social. Sin embargo, por años, el discurso histórico centralista dejó en el olvido a héroes fundamentales que encarnaron estos valores, pero fuera del centro del país. Un ejemplo de ello es el de Ángel Albino Corzo, liberal chiapaneco que, fíjense, apoyó la revolución de Ayutla que derrocó al dictador Santana e hizo de Chiapas un bastión liberal y de la reforma en el sureste, resistiendo ambiciones anexionistas e invasiones extranjeras. Además, es importante mencionar que Corzo integró en sus filas al general José María Melo, primer presidente indígena de Colombia, que vino a México tras ser derrocado para luchar con el bando liberal a las órdenes de Corzo. En pocas palabras, podríamos decir que quizás sin Ángel Albino Corzo, el mapa de México sería distinto. Es por eso que hoy, en el marco del 210 aniversario de su nacimiento, queremos honrar su memoria, porque el humanismo mexicano también es reconocer a quienes nos dieron patria desde cualquier rincón de nuestro país. Veamos el video, por favor. Hace 210 años nació uno de los más relevantes humanistas y liberales de Chiapas, Ángel Albino Corzo. Promotor del reparto agrario en su entidad y defensor de los campesinos, creó la Guardia Nacional Chiapaneca con el objeto de defender la frontera sur ante cualquier invasión extranjera. Desde su juventud se involucró en los procesos sociales de una entidad que por voluntad popular se integró a la República Mexicana a partir de 1824. Promovió la entrega de tierras a campesinos, la prohibición del trabajo gratuito que tenían que ofrecer a los finqueros, al igual que los castigos corporales para los peones agrícolas. Fundó una escuela para indígenas e impulsó la prohibición de la venta de alcohol. En 1846 alentó la formación de la Guardia Nacional que se sumó a la defensa de la patria en la guerra de invasión de Estados Unidos y ante la posibilidad de un ataque de mercenarios ingleses por la frontera sur. Encabezó la Guardia Nacional Chiapaneca y se sumó a la Revolución de Ayutla para derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna. Tuvo un importante papel al inicio de la Guerra de Reforma, ya que Chiapas actuó como bastión para defender la soberanía nacional frente a las pretensiones de Guatemala de anexarse la región del Soconusco. Como gobernador del estado, Albino Corzo, el 10 de octubre de 1859, recibe al primer presidente indígena de Colombia, José María Melo y Ortiz, quien tras ser derrocado llega a Chiapas y se integra al ejército mexicano para defender las causas que defendía su hermano zapoteca, el presidente Juárez. En su segundo periodo como gobernador de Chiapas, combatió la invasión francesa, logrando victorias relevantes. Tras su muerte en 1875, fue declarado benemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche por haber garantizado la unión de dichos estados a la Federación Mexicana durante la Guerra de Reforma.
En su honor, la capital indígena fue nombrada Chiapa de Corzo, para honrar a uno de los más ilustres humanistas y liberales chiapanecos, inspiración y pilar del humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias, buen día.